Lehendakari, señor López, el próximo 25 de octubre va a haber consulta. No. Rotundo. Sí, es evidente, no va a haber consulta, ¿no? Estamos, porque hay una propuesta que no es legal, que no respeta las reglas del juego, y hay un Estado que garantiza el respeto a las reglas del juego y que evitará que se produzca esta consulta. Pero es que además es una consulta que lo único que provoca es división, enfrentamiento en la sociedad, como estamos viendo estos días. Es una propuesta que nace sin un mínimo consenso, más que con los que piensan igual, para imponer una determinada forma de entender este país al conjunto de la sociedad. Y no es lo que queremos. En este país hacen falta propuestas para llevarse bien, no consultas para tirarnos los trastos a la cabeza, ¿no? Y por lo tanto yo estoy convencido que no se va a hacer. El Partido Socialista se opone a la consulta del tripartito en la forma y en el fondo. ¿Por qué el Lehendakari no puede convocar una consulta con la vista puesta en un futuro referéndum dentro de 2 años? Y usted sí podría convocar un referéndum, llegado el caso, si van a hacerse las próximas elecciones autonómicas, tal y como contempla el plan de convivencia y diálogo que presentó hace unos días. Pues es muy evidente, ¿no? Primero porque esta es una consulta que, como digo, se salta todas las reglas del juego, pero es que es una consulta hecha sin haber, o propuesta sin haber hecho los deberes que nos tocan hacer en Euskadi. Porque lo primero que hay que hacer aquí es ponernos de acuerdo, los partidos que representamos a la sociedad vasca, sobre cómo queremos definir este país en el futuro. ¿Y eso no lo está haciendo al pasar la propuesta por el Parlamento? En absoluto. Yo soy el principal representante de la oposición de este país, represento a 270.000 vascos en unas elecciones autonómicas, a 430.000 en las últimas generales, y Ibarretxe no me ha llamado nunca para sentarme con el resto de los partidos para buscar un entendimiento. En cuanto al fondo, en cuanto al contenido, usted primero calificó de ridícula la consulta, hacer una consulta de estas características, preguntar a la ciudadanía sobre estas cuestiones que usted da por superadas. Después ha pasado a reprochar al Ejecutivo vasco que no incluya una condena expresa de la violencia en el texto. No fui yo, fue el presidente del PNV el que dijo claramente y taxativamente que esa consulta iba a tener una condena inequívoca de ETA, porque el PNV no se podía permitir ambigüedades a estas alturas. Textual de Íñigo Urkullu. Y por lo tanto esa consulta nace como una descalificación evidente al presidente del Euskadi Buru Batzar, ¿verdad? No, yo lo que dije es que el Lehendakari habla de un principio ético en la primera pregunta. Ya, pero es que la ética en la política vasca tiene que ver con el rechazo a la violencia, tiene que ver con el rechazo a lo que sucedió ayer en Pasajes, tiene que ver con la deslegitimación de los que ayer en Pasajes agredieron a un exalcalde y a un concejal socialista, tiene que ver con la defensa y la lucha por la libertad de todos los que no tenemos libertad para defender nuestras ideas en igualdad de condiciones bajo la amenaza del terrorismo. Y eso no aparece para nada. ¿Dónde está la ética en esa pregunta, que además dice que será ETA la que decidirá el momento en el que se pueda abrir un diálogo? ¿Dónde está la ética cuando la segunda pregunta habla de diálogo sin exclusiones? También con los que ayer agredieron en Pasajes, en Pasaya, al concejal socialista. Me parece que está bastante alejado de la ética en la política, porque, como digo, la ética en la política tiene que ver con el rechazo a la violencia, que no aparece. Al hilo de ese argumento, el señor Madrazo les ha reprochado a ustedes, al Partido Socialista, que ustedes no pidieron ningún tipo de condena a ETA cuando se sentaron a hablar con ella, ni tampoco a Batasuna, ni para sentar las bases de unos acuerdos, los de Loyola, que no se llegaron a firmar, pero que también ahora están en la base de esa propuesta. O sea, que reconoce que no hubo acuerdos en Loyola y están todo el día hablando de unos supuestos acuerdos en Loyola, manipulando de la manera más irresponsable lo que fue un intento noble de conseguir la paz, para apropiárselo en beneficio propio. Me parece absolutamente... ¿Esos planteamientos no sirven ahora, señor López? Me parece, si los quieren llevar a una mesa de diálogo en el País Vasco, que la lleven. Primero que convoquen la mesa y que sean sus planteamientos. Los socialistas defenderemos los nuestros, pero que no intenten imponernos y además, como digo, manipular, utilizar para beneficio propio lo que fue un intento noble de todos, incluido también el Partido Nacionalista Vasco, para llegar al fin de la violencia. Por cierto, un Partido Nacionalista Vasco que el propio presidente del EBB de aquel momento dijo que esta consulta podía servir como un plan B para que ETA siguiera que viene a jugar ese papel de víctimas de todos contra mí, que soy el único que me muevo para buscar una solución, pero esto ya vale. Lo que tiene que hacer de verdad es ejercer del Lehendakari de todos. Lo que tiene que hacer de verdad es unir al país. Lo que tiene que hacer de verdad es buscar el entendimiento que represente la inmensa mayoría de la sociedad vasca. El entendimiento que tiene valor político para hacer comunidad, que es el entendimiento entre diferentes.
Porque ponerse de acuerdo entre los que piensan igual, los que tienen el mismo objetivo, es muy fácil. Pero tiene muy poco valor a la hora de definir una comunidad plural y diversa como es la vasca. Y además, es que cuando se dice es que no, unos bloquean o estamos incapacitados para el... Pues este país se ha hecho a través del acuerdo entre diferentes... ¿Y ese diálogo no se puede canalizar a través del presidente del gobierno español, como planteó en su momento el lehendakari Juan José Ibarretxe? Pero vamos a ver, o sea, que el que dice que quiere dar la palabra al pueblo vasco no quiere escuchar a los que representamos a la sociedad vasca. ¿Cómo casa esto? El que tiene la obligación de buscar el entendimiento en Euskadi pasa por encima de la búsqueda del entendimiento en Euskadi y quiere buscar un entendimiento con el gobierno de España para... Es poco responsable intentar hacer esto, ¿no? No voy a utilizar la palabra ridículo otra vez, pero quiero decir, es que me parece que es una dejación absoluta de lo que le corresponde a cada uno hacer. Lo mismo que cuando habla que lo que busca es una convivencia entre Euskadi y España, un encaje entre Euskadi y España. Bueno, ese encaje ya lo tenemos. Su responsabilidad es la convivencia en Euskadi, entre vascos que pensamos diferente y nos sentimos vascos de manera diferente. Eso es lo que tiene que preocupar a Ibarretxe, eso es lo que tiene que preocupar a cualquier lehendakari, y no está haciendo nada por buscar esa convivencia, sino que lo que está haciendo es buscar la división y el enfrentamiento, la crispación, y además generando una inestabilidad, una inseguridad para todo, para el mundo económico, para el mundo empresarial, que lejos de favorecer eso que dice él, de buscar esas cosas. No, esta propuesta de los socialistas vascos es la que hemos venido haciendo desde que se puso en marcha la famosa ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco, en la que algunos quieren hacer creer que solo hubo una propuesta, que fue el Plan Ibarretxe. Pues es mentira, porque la primera propuesta fue la de los socialistas vascos. Es una propuesta que nace del sentido común, de las reglas del juego, de lo que de verdad hay que hacer en Euskadi, que es ponernos de acuerdo aquí para hacer un país entre todos y no unos contra otros. Y simplemente lo que dije es que como Ibarretxe ni lo ha hecho, ni parece que lo quiere hacer, cuando yo sea lehendakari lo primero que haré será convocar a todos los partidos democráticos para buscar el entendimiento y el acuerdo con el que hacer esa Euskadi entre todos y para todos. ¿Iba a llevar esa propuesta al Parlamento o en su programa electoral? Por supuesto.